El aire en Maple Grove Circle estaba denso, con el calor y el olor a césped recién cortado, cuando el chasquido agudo de carne contra carne destrozó la calma suburbana. Era el tipo de sonido que no pertenecía a nuestro impecable callejón. Sin salida, un ruido tan sorprendente y puro en su violencia que, por un momento, el tiempo mismo pareció detenerse. Toda conversación, todo movimiento, todas las pequeñas disputas sobre quién había invadido el césped del vecino cesaron en un instante. Giré hacia la fuente del sonido, y vi a Karen Williamson, el portapapeles aún apretado en su mano, como el mazo de algún tribunal suburbano de pequeñas quejas, tropezar hacia atrás, por la fuerza de la bofetada de su marido. Su inmaculado cabello rubio, normalmente peinado al milímetro, ahora colgaba en mechones desordenados, alrededor de su mejilla enrojecida, y por primera vez en 3 años de reuniones de la JO, avisos de infracción y correos electrónicos, agresivos del vecindario, Karen Williamson estaba sin palabras a solo 9 metros de distancia. El camión de bomberos se alzaba como una bestia carmesí, sus luces de emergencia pintando la luz de la tarde en destellos rojos y blancos. Estaba en un ligero ángulo fuera de la casa de los Peterson, el parachoques delantero extendiéndose quizás un pie hacia la zona de estacionamiento de visitas, un pecado que en cualquier comunidad razonable pasaría totalmente desapercibido ante un incendio en la cocina. Pero la razón había abandonado Maple Grove Circle hacía mucho tiempo, ahuyentada por la obsesión de una mujer con el control a los bomberos, que habían estado tratando valientemente de ventilar la cocina ahogada por el humo de la señora Peterson. Ahora permanecían inmóviles, atrapados entre la incredulidad y la innegable satisfacción de ver la justicia entregada por la última persona que cualquiera esperaría. Pero para apreciar verdaderamente este momento, hay que entender cómo llegamos a él, porque momentos como estos no nacen de la noche a la mañana, se construyen lentamente a lo largo de años de desprecios, control y autoridad sin control. Comenzó, como cualquier otro martes en nuestra ordenada pequeña urbanización, un lugar donde cada buzón tenía la altura reglamentaria, cada césped cortado a exactamente 2 pulgadas, y cada casa pintada en uno de los 4 tonos de beige aprobados por la OAA. Karen Williamson había sido presidenta de la JO durante los últimos 4 años, y en ese tiempo había convertido nuestro tranquilo vecindario en una pequeña dictadura. Su libro de reglas, de 47 páginas y en crecimiento, dictaba todo, desde las fechas de las decoraciones navideñas hasta el ángulo preciso en que debían colocarse los botes de basura el día de la recolección. Y, ay, de quien se atreviera a plantar flores de un color no explícitamente sancionado en el apéndice. Esa tarde yo estaba en mis asuntos, enjuagando la espuma de mi coche, cuando la primera sirena aulló por nuestra calle. No era un sonido que escucháramos a menudo, y tenía una forma de cortar el silencio ambiental que la mayoría de nosotros nos esforzábamos tanto por preservar. El enorme camión de bomberos rojo llegó a toda velocidad doblando la esquina, y se detuvo bruscamente frente a la casa de los Peterson. La señora Peterson, bendita sea, era una viuda dulce y despistada, conocida por 2 cosas: adoptar gatos callejeros y, ocasionalmente, olvidar que había dejado un quemador encendido. Esta vez, el resultado había sido suficiente humo para activar la alarma de un vecino, y el departamento de bomberos llegó en minutos, mangueras desenrolladas y hachas listas. Aunque afortunadamente, el daño parecía limitado a la cocina. Fue entonces, mientras los bomberos se movían con eficiencia practicada, cuando Karen hizo su entrada. La puerta de su casa se abrió con la fuerza que sugería que había estado esperando este momento toda su vida. Ataviada con sus habituales pantalones pastel y su conjunto de suéter a juego, salió a toda prisa, portapapeles en una mano, cinta métrica en la otra, con los ojos fijos en el camión de bomberos, como un depredador que evalúa a su presa. Para cualquiera, el estacionamiento del vehículo era perfectamente razonable. Era una emergencia, vidas podrían haber estado en riesgo. Pero Karen Williamson no lidiaba con la razón. Ella lidiaba con las reglas, y aquí había una violación tan descarada que prácticamente exigía una retribución divina. Rodeó el camión como un tiburón, tomando medidas,
anotando y murmurando infracciones del código, en voz baja. Los bomberos, concentrados en despejar los últimos restos de humo, al principio no le hicieron caso. Este fue el primer error de Karen en su mente. Ser ignorada no era un desaire, era un desafío directo a su autoridad. Anne se acercó al capitán Rodríguez, un veterano de 20 años, con hollín manchando su rostro surcado, y una fatiga en sus ojos que hablaba de 1000 llamadas similares. Él salió de la casa llevando su casco bajo un brazo, y antes de que pudiera decir una palabra, Karen lo abordó. Su voz se escuchó clara al otro lado de la calle Celona y, insistente, mientras le informaba que su camión estaba en violación de la sección 12.4 de las pautas de la OA de Maple Grove Circle, específicamente la subsección en relación con el estacionamiento no autorizado en áreas designadas para invitados en Rodríguez. Parpadeó. El tipo de reacción lenta y medida de un hombre demasiado profesional para reírle en la cara. Explicó pacientemente que estaban respondiendo a un incendio en la cocina, que terminarían en breve, y se disculpó por cualquier inconveniente, aunque fue más por cortesía de lo que ella merecía, pero a Karen no le interesaban las disculpas. Se lanzó a una disertación sobre estándares comunitarios, y como ni siquiera los servicios de emergencia estaban exentos, agitó su portapapeles como un arma, citando subsecciones y enmiendas. Con el celo de una fiscal para entonces, los vecinos habían comenzado a reunirse. Los Johnson se apoyaron en la barandilla de su porche. La joven pareja con los gemelos detuvo su paseo, e incluso el viejo, señor Hendress, asomó la cabeza por detrás de sus cortinas. Las teatralidades de Karen eran legendarias, y nadie quería perderse. Su última actuación, a la paciencia de Rodríguez, se estaba agotando claramente. Reiteró que su equipo estaba lidiando con un peligro, y movería el camión cuando fuera seguro hacerlo. Sugirió que quizás Karen debería concentrarse en el bienestar de la señora Peterson Ann. El comentario cayó como gasolina en una llama. Karen se erizó, lanzó una diatriba sobre la importancia de las reglas, y, para horror de todos los presentes, sacó su teléfono. Anunció en voz alta que estaba llamando a Riverside Towing para que retiraran el camión, si no se iba, en 10 minutos. En un jadeo colectivo, recorrió a los vecinos reunidos. Todos sabían que Karen era mezquina, pero esto era territorio nuevo. Amenazar con remolcar un camión de bomberos en medio de una emergencia era una locura. Incluso para ella, Rodríguez se acercó, su voz baja y tensa mientras le advertía que interferir con los servicios de emergencia era un delito criminal. Su equipo detuvo su trabajo, observando cómo la tensión se espesaba en el aire. Karen, ajena o indiferente, hizo su llamada al 911 declarando que requería asistencia policial, porque los bomberos estaban violando las pautas de la OAN. Y fue entonces cuando llegó David Williamson, su sedán plateado, el mismo que Karen había denunciado una vez por una calcomanía de estacionamiento colocada a 2 milímetros de la regulación, entró en su entrada. David salió, la personificación del gerente de nivel medio agotado, el sudor suavizando su camisa de vestir, los ojos pesados de resignación. Pero hoy era diferente. Hoy, David Williamson vio a su esposa amenazando con remolcar un camión de bomberos mientras una anciana frágil estaba sentada envuelta en una manta en los escalones de su casa. Se acercó con cautela, asimilando la escena en el camión de bomberos, las luces intermitentes, los bomberos manchados de hollín, la multitud reunida y su esposa de pie en medio de todo. Como una tirana, emitiendo decretos, David puso una mano suave en su brazo y sugirió en voz baja que quizás deberían discutir esto en privado. Karen se encogió de hombros, aún transmitiendo el código de la OA a la operadora del 911 en su teléfono. David lo intentó de nuevo, inclinándose y hablándole al oído. Y entonces llegó el momento que ninguno de nosotros pudo haber previsto. Los ojos de Karen brillaron de furia. Escupió palabras a David, acusándolo de traición, de socavar su autoridad frente a los vecinos. Declaró que el camión de bomberos tenía 5 minutos para irse o escalaría el asunto al ayuntamiento, presentaría quejas al alcalde, al jefe de bomberos, a cualquiera que escuchara. Esa fue la gota que colmó el vaso. El capitán Rodríguez, con la mandíbula apretada,
informó a Karen que estaba interfiriendo oficialmente y que podrían seguir acciones legales. Pero David ya había escuchado suficiente. Algo en él, años de cumplimiento pasivo, se rompió en la bofetada, llegó tan rápido que ninguno de nosotros la vio venir. Pero todos la escucharon. Karen tropezó, su teléfono se estrelló contra el pavimento. Su mano libre voló hacia su mejilla enrojecida. El portapapeles, su cetro de control, se le escapó de las manos. Los papeles se dispersaron, como confeti fúnebre. El silencio se apoderó de Maple Grove Circle. Incluso las luces del camión de bomberos parecieron parpadear con incredulidad atónita. David se interpuso entre su esposa y los bomberos. Su voz firme, mientras se disculpaba, explicó que ella había estado bajo estrés, que su comportamiento era inexcusable. Los vecinos, envalentonados, se unieron al lado de los bomberos. La señora Johnson sacó agua fría. La joven pareja recogió los papeles dispersos de Karen. Incluso, el recluso señor Hendres salió de su casa para estrechar la mano de Rodríguez. Karen, pálida y desinflada, permaneció sola en la calle mientras su pequeño imperio se derrumbaba. Sin decir una palabra, se retiró al interior. David permaneció, ofreciendo más disculpas, ayudando a la tripulación a terminar su trabajo. En el camión de bomberos partió poco después, pero no sin que Rodríguez se asegurara de que todo el incidente quedara registrado en su informe. Las consecuencias fueron rápidas. En cuestión de días, Karen dejó de asistir a las reuniones de la OAC. Corrió la voz de que ella y David se estaban separando. Él se quedó. Ella se mudó con una hermana al otro lado de la ciudad. La del fiscal de la ciudad abrió una investigación. La junta de la OA la destituyó de su presidencia, le prohibió futuros cargos y le impuso una multa de $5,000 por interferir con los servicios de emergencia. Los vecinos vitorearon en silencio cuando se entregó la carta certificada, y Maple Grove Circle, por primera vez en años, se sintió un poco menos asfixiante.